Estimados hermanos en Cristo Jesús, una cordial bienvenida a todos ustedes que en este instante se están conectando a esta oportunidad que tenemos de comunicarnos a través de la tecnología. La tecnología pues aporta muchos beneficios para la humanidad y, como no, para nosotros en nuestras actividades de religiosidad popular, el poder conectarnos a través de estos medios que fueron tan importantes en la época de la pandemia y que se han quedado con nosotros para poder aportarles a ustedes pues un poco de la historia, un poco de cosas importantes de lo que son las actividades allá en el Templo de la Recolección. Un hermano en Cristo, Sergio Maldonado, les da la cordial bienvenida. Y hoy, pues nuevamente me encuentro con mi amigo y mi hermano Julio Salvador Martínez, quien también les da la cordial bienvenida. Bienvenido, Salva. Gracias, Sergio. ¿Qué tal, estimados amigos y hermanos? Estamos compartiendo realmente en ya vísperas de lo que será la solemne velación de la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Esta serie de podcast que realmente estamos pues muy contentos de compartir con todos ustedes. Hoy prácticamente el último de esta serie de 3 que hemos realizado en esta semana y que pues nos llevará por un tema muy interesante. Justamente estamos conversando, todo gira en torno al Señor sepultado Recoleto. Y hoy tendremos un tema muy especial, por eso tenemos a 2 invitados acá de lujo que pues engalanan este programa, pero que también con su sabiduría nos van a enriquecer mucho un conocimiento muy especial. Así que antes de pasar al tema directamente, pues quiero dar la bienvenida en esta noche a nuestros invitados. Primero, pues agradecerle al doctor Manuel Aguilar, miembro de nuestra hermandad, que también pues en esta noche hace su espacio para poder compartir en esta oportunidad pues ese conocimiento médico, vamos a llamarle así en esta noche, sobre pues el tema que abordaremos en instantes. Doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas noches a todos. Y también pues contamos con la presencia grata de nuestro buen amigo y hermano, el licenciado Walter Gutiérrez, con quien vamos a compartir también un poquito de historia. La historia nos llena, nos enriquece y sabemos que para ustedes también es muy importante seguir conociendo aspectos importantes de la recolección. Así que, Walter, bienvenido nuevamente. Salvador, Sergio, muchas gracias, mucho gusto de saludarlos, mucho gusto también de saludarlo y conocerlo, doctor Aguilar, y un saludo muy especial para toda la junta directiva de la asociación, para toda su asamblea general y por supuesto para los devotos que pues están siempre al tanto y siempre en la búsqueda de nueva información, de nuevos datos y de nuevo conocimiento que aporte, pues no solo a nuestras tareas evangelizadoras como miembros de la Iglesia Católica, sino también a nuestro compromiso con el arte, con la cultura y con la tradición, como pues guatemaltecos que somos. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de platicar contigo, Walter, sobre la procesión de velación que precisamente este próximo sábado estaremos acompañando, primero Dios, a esta bella imagen. Pero este tema no está enfocado a la procesión de velación. Este tema está enfocado a la imagen en sí. Aunque hablemos un poco de la consagrada, ahora ya consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Una imagen que durante mucho tiempo pues no se consagró precisamente por algunos mitos, algunos tabúes que se tenían y que se fueron pues quitando poco a poco, y pues definitivamente ese 3 de noviembre del año 2013 pues se dio final a todo lo que se hablaba y pudimos pues ya tener a un consagrado, el Señor sepultado a la Recolección. Walter, en tu experiencia como licenciado en Historia, tal vez nos puedes ilustrar con algunos pequeños datos históricos para ir integrando esta temática de lo que hoy vamos a platicar, datos históricos sobre esta bella imagen del Señor sepultado. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con algo que ustedes dijeron muy atinadamente hace un par de minutos. No había sido consagrada porque había algunas cuestiones ahí en el ambiente que eran un poquito como leyendas, como tradiciones orales, como mitos sobre, por ejemplo, que una vez consagrado el Señor no iba a poder ser utilizado para un descendimiento o ir sin túnica, ¿verdad? En una procesión. Esto me recuerda un poquito que hace unos 30 años de Jesús Nazareno de las Tres Potencias se decía que no podía ser consagrado porque tenía los ojos de vidrio. Y entonces caigo en la cuenta que en los dos casos lo que hay
era, pues primero, un desconocimiento de los procesos y de los procedimientos y de los requisitos que la curia guatemalteca ha fijado para consagrar una imagen, pero las dos cosas tienen que ver con condiciones esenciales de las esculturas a las cuales nos estamos refiriendo. En el caso de Jesús de la Parroquia Vieja, de las tres, una de sus condiciones más interesantes es justamente esos ojos de vidrio de los cuales emanan lágrimas. Y lo conocemos por eso, por el nazareno que llora. Pero en el caso del Señor sepultado en la recolección, una de las condiciones más esenciales, más significativas y al mismo tiempo diferenciadoras es la calidad anatómica y la perfección que el escultor alcanzó para desarrollar y presentarnos a un Cristo muerto. Es decir, no ponerlo o no exponerlo en un descendimiento, no exponerlo como lo hacemos hasta el día de hoy, el día Viernes Santo, y ahora muy afortunadamente en la velación pasada, de esta no puedo hablar, pero en la velación pasada lo pudimos ver sin túnica. Creo que es el reconocimiento a la calidad artística que el siglo XVIII nos dejó en la imagen del Señor sepultado. Y esto es algo quizás de lo que en primera instancia hay que recalcar. El Señor sepultado es una obra maestra del barroco guatemalteco en su plenitud. Eso es importantísimo a destacar. Y esto nos presenta al Señor sepultado hacia la primera mitad, finales de la primera mitad del siglo XVIII, cuando Santiago de Guatemala está en ebullición y el espíritu barroco nos regala obras de una importancia y de una calidad enorme. Ahí es donde está el Señor sepultado, ahí es donde el Señor sepultado y Fray Miguel Murcia encuentran esa forma tan maravillosa de expresarse, regalándonos desde 1955 la oportunidad de ver al Señor sepultado sin ropajes, para poder admirar eso que hoy vamos a platicar, ¿verdad? Que es la enorme calidad escultórica, anatómica que se alcanza en una escultura del barroco guatemalteco. Walter, antes de pasar con el doctor Aguilar, pues como historiador, ¿qué rasgos anatómicos posee la imagen del Señor sepultado? Históricamente, como tú, investigador, como estudioso de este tema, ¿qué datos puedes aportar justamente de la imagen del Señor sepultado? Bueno, para hablar de anatomía en el concepto, diríamos, de historia del arte, voy a irme un poco más hacia adelante, no solo historiador, sino historiador del arte. Tenemos que reconocer una cuestión importante que es como la esencia del Señor sepultado. Ese barroquismo del cual yo me estoy agarrando y me estoy refiriendo, nos obliga a pensar en dos cosas. Por un lado, la enorme calidad y el gran estudio que la persona que lo talla y que lo encarna poseen en pleno siglo XVIII. Porque aquí entonces tendríamos que pensar en una cosa importante. ¿Qué tan avanzada está la medicina en el antiguo reino de Guatemala en el siglo XVIII para que nosotros podamos en la historia del arte detener, analizar y disfrutar una escultura como el Señor sepultado? Punto número uno. Y punto número dos es que el barroco es un movimiento dramático, teatral, ampuloso, y entonces no podríamos perder de vista una cosa que luego quizás el doctor nos va a ampliar muchísimo más. Hay cosas anatómicas que están exageradas, ¿sí? Hay proporciones que están aumentadas porque el barroco lo necesita hacer para causar un impacto mayor en las personas. Entonces, tenemos que tener claras dos cosas: la altísima calidad y el altísimo conocimiento anatómico, pero por el otro lado, la gran capacidad que tienen los artistas para acentuar ciertas cosas que son en donde el artista quiere justamente enfocarnos. Eso diría yo que es lo más, no lo más, pero fundamental para entender desde el punto de vista histórico y artístico la imagen del Señor sepultado. Es importante ese movimiento barroco que se dio a nivel mundial, porque obviamente al existir las colonias como la nuestra, que venía de España, obviamente, pues se tuvo que jalar todo ese movimiento a las Américas.
luego del descubrimiento. Sí, claro, el barroco es un movimiento que nace, en realidad nace en el Concilio de Trento en el norte de Italia, pero evidentemente quien lo adopta y lo hace suyo completamente es Roma, ¿verdad? Roma pensada como ciudad, pero pensada como centro del poder religioso. Y evidentemente, cuando uno entiende que Roma es como la cabeza del barroco, pues también entiende que los países católicos, recordémonos que en ese momento hay un conflicto entre países protestantes y países católicos, los países católicos van a tomar el barroco como un movimiento casi que natural. Y no hay que perder de vista una cosa, ahí donde hay mestizajes, ahí hay más capacidad para aceptar el barroco. Y entonces, si hablo de mestizajes, tenemos que entender que España, Portugal y por lo tanto toda América manifiesta una tendencia enorme a expresarse a través del barroco. Y Santiago de Guatemala es uno de los ejemplos más interesantes, porque lo hace muy bien en dos, por un lado, una arquitectura maravillosa que sirve de base para toda la arquitectura del reino. Por otro lado, la platería que alcanza unas cantidades y unas calidades enormes. Y la tercera es la escultura, ¿verdad?, que le va a dar una gloria enorme al antiguo reino de Guatemala. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, por ahí si alguno ha tenido la oportunidad de estar en el Franz Mayer de la Ciudad de México o en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, va a encontrar y lo va a reconocer rápidamente esculturas de origen guatemalteco que son reconocidas y alabadas por su calidad. Por eso es que el barroco es tan importante, tan interesante, y aquí lo que nos interesa es resaltar que el Señor sepultado en la recolección es quizás, en cuanto a sepultados, la obra más excelsa del barroco puesto, ¿verdad?, a disposición de la expresión de la muerte de Cristo. Muy bien, pues ahora entraremos a unos detalles específicos con el doctor Manuel Aguilar. Tuviste la oportunidad de tener muy cerca a esta bella imagen, porque hace algunos años hiciste un estudio anatómico de esta imagen. Y como la correlación de lo que queremos hoy platicar es precisamente sobre esos detalles físicos de la imagen, sus brazos, sus piernas, su costado, su rostro, sus pies, todo ese conjunto lo tuviste así tan de cerca. Y en tu experiencia de traumatólogo, seguramente pues has visto tantos casos de personas. ¿Cuál fue ese estudio cuál sería ese estudio anatómico o ese informe que tú nos podrías rendir en esta situación o en este caso, como estamos hablando del señor sepultado? Yo pienso que el licenciado tiene mucha razón en algo. El escultor y el que lo encarnó tenía un conocimiento profundo de la anatomía, porque realmente las mediciones en cuanto a longitud de tronco, longitud de piernas, es la correcta. El diámetro torácico, el diámetro de los brazos y de los antebrazos tiene la proporción de 3/4 que tienen que tener todos los humanos. O sea, anatómicamente es una caracterización exacta, muy fiel. Inclusive la posición de las venas del brazo y del antebrazo y de las manos es la posición anatómica correcta. Como él daba la inquietud, ¿de dónde sacó el conocimiento? Uno se pone a pensar muchas cosas. Tiene que tener un modelo. En esa época existía la Facultad de Medicina, en 1600 y algo, ¿verdad, licenciada? Entonces, de alguna forma tenía que tener algo como ejemplo, porque existían, antes tenía formas de conseguir recursos anatómicos para copiar. Ahora, en el caso de la representación dramática que nuestra imagen tiene, es muy cierto decir, es el más dramático de todos. Y era un desperdicio tener una túnica. Ahora, nuestro sepultado tiene varias características, y es que su representación es en la crucifixión. La posición que tiene no es un Cristo yacente como en las otras iglesias, que está con sus piernas estiradas, las manos en posición hacia arriba. Él está recién bajado de la cruz, no más de 2 horas después de estar en esa posición, porque ya está rígido. No se ha todavía puesto flácido como pasa después de unas 4, 5, 6 horas. Está rígido todavía, por eso tiene esa posición. La posición de las manos. ¿Por qué una diferente de la otra?
todo el cuerpo tenemos una parte dominante, o de la derecha o de la izquierda. Y antes no se podía representar un zurdo, porque no se podía, tenía que ser el lado derecho. Por eso es que su rostro está volteado hacia la derecha, porque toda la musculatura derecha de todo nuestro cuerpo es más fuerte que la de la izquierda. Por eso cuando caminamos un paso es más largo, más corto, dependiendo del lado que sea nuestro lado dominante. Es característico, los militares caminan, se trata son militares que los enseñan a caminar parejo, pero nosotros no. Entonces todo va a tender a ser más del lado derecho. Entonces por eso la proporción que tiene cefálica, su rostro, cabeza con el tórax, es la que tiene que tener, como una persona normal y corriente, muy bien definida. Eso lo hace tan dramático, porque realmente es dramático. Si ustedes ven, por ejemplo, la llaga, ¿sí? Sabemos que históricamente la llaga era para hacer que los condenados murieran más rápido, porque la lanza en el hígado hace que sangre mucho y eso provoca un shock hipovolémico, por eso está pálido, pierde sangre. Por eso sus venas se ven, porque la piel pierde turgencia, es decir, pierde esa elasticidad porque pierde líquido. Entonces se hacen más visibles las venas, todo el sistema. Y es venoso, no arterial. O sea, esos son tan visibles porque está deshidratado. Y todo eso lo hizo el escultor. ¿Sí? Porque no solo es la estructura anatómica, uno puede medirlo. Pero tener el conocimiento de saber, bueno, Jesús perdió líquido, se desangró, ¿cómo se ve una persona deshidratada? Porque las venas se hacen muy visibles. Todo eso es muy importante, es decir, tuvo que tener varios ayudantes que le dijeron, mira, esto se hace así, esto se hace allá, así parece. Y a mí no me cabe la menor duda que había tenido un médico amigo atrás de él que le dijo, mira, así no ves, así no va. La capacidad de él fue el poder transmitir lo que le estaban diciendo a una obra maestra como la que hizo. Porque son conocimientos que no tiene una persona que no sabe de anatomía, que no sabe de fisiología. Y en los rudimentarios, en la fisiología y la anatomía gruesa, en esa época, siglo XVIII, realmente es la que representa a Jesús. ¿No está de acuerdo conmigo, licenciado? Sí, en buena medida, sí. El tema, por ejemplo, la Universidad de San Carlos funciona desde 1676, y lo interesante es que efectivamente hay ya una cátedra prima de medicina. Esta es de las primeras, ¿verdad? Por lo tanto, en el momento en que el Señor Sepultado de la Recolección es creado, que según los estudios de Mario Ubico, lo podríamos ubicar entre 1740 y 1750, ya hay un conocimiento de medicina en la ciudad de Santiago, Guatemala. Es más, podríamos mencionar al gran médico Flores, José Felipe Flores, que fue incluso médico de Carlos III en España. Es decir, nuestro desarrollo de medicina en la época de la colonia es un desarrollo alto, ¿sí? Que no nos extrañe, por ejemplo, que hasta la fecha, ¿verdad?, nuestros estudiantes de la Universidad de San Carlos de Medicina siempre han sido destacados en medicina. Guatemala ha tenido una buena posición. Por lo tanto, sí hay estudios de medicina. Ahora, lo interesante acá es que para un artista de la condición de Blas Rodríguez, ya se nos torna un poco como complejo, ¿verdad?, entender qué es lo que lo está apoyando. ¿Por qué lo decimos? Porque Blas Rodríguez, según los estudios del arquitecto Ubico, es un artista indígena. Entonces ya aumenta la complejidad y al mismo tiempo aumenta lo admirable del trabajo de Blas Rodríguez. Que estamos hablando solamente del tallador. La otra parte, la del encarnador, ya es otra parte que nos revela pues, todavía más problemas, porque no tenemos datos de un posible nombre de encarnador. Ahora, usted, doctor, los ha englobado y nos ha dado cosas interesantes de las dos partes, porque el tallador es quien le logra dar ese volumen, por ejemplo, a las venas, pero es el encarnador el que le da ese color tan característico a toda la superficie del Señor Sepultado. Entonces, es un trabajo conjunto, es un trabajo que, pues, sinceramente apasiona para poder sacar conjeturas. Incluso yo solamente quiero agregar una que me pareció muy interesante, la que usted la mencionó, que es circulación de tipo no arterial, sino que es de venas, ¿verdad? No sé con qué nombre le gusta. Venosa. Venosa. Porque cuando uno ve o lee sobre la Santa Síndone, una de las cosas por las cuales
se descarta que sea una falsificación es porque la sangre manifiesta en las huellas y en las investigaciones que se hacen sobre las manchas de sangre, revelan que es circulación venosa y no arterial. Y que eso, obviamente, lo descubren hasta el siglo XVI y que en la Santa Sínode obviamente está presente desde antes. Y entonces una falsificación no pudo haber sido una cuestión tan fácil antes del descubrimiento de la circulación sanguínea. Así que eso lo podemos atar con esta característica que usted mencionó, señor Sepultado, y aumentarle la cuota de calidad al trabajo. Sí, pero doctor, solo hablando del tema del encarnador, hay un aspecto que me llama mucho la atención cada vez que he visto el acto de la crucifixión o el descendimiento, y es que se ven hay ciertos detalles que son bien como que Cristo hubiera sido atado a unas sogas en las piernas. Y se le ve ahí las marcas como que fuera como que le hubieran apretado a las piernas o los brazos, ¿verdad? Entonces, esos detallitos del encarnado, seguramente también el encarnador, debe haber tenido un gran conocimiento de plástica. Adelante, doctor. Sí, realmente lo interesante entre las venas y las arterias es que cada una tiene su posición anatómica. Usualmente la arteria es mucho más profunda. La característica de las venas del Señor sepultado están en el sitio preciso donde puedo decir, hasta podría decir el nombre anatómico de cada una, porque se ven en el lugar exacto donde tienen que estar. Y las marcas en las piernas, sí, parece que para subirlo a la cruz no solo lo clavaron, tenía que amarrarlo para no se cayera. Son las marcas de los lazos. Y eso es esa, como usted dice, licenciado, esa minuciosidad, ¿sí? Es de alguien que tenía un entendimiento más allá de, o un buen asesor, ¿sí? Porque mucho conocimiento, tanto de física, de anatomía, hasta la forma en que la sangre gotea, es física, ¿sí? Porque gotea hacia abajo, no hacia atrás. Es porque estaba crucificado. Por eso nosotros no adyacentes, fuera adyacente la sangre de la diada, del hígado, sería para la espalda, no para abajo. Interesante, porque todos lo pensaron de esa forma, no quisieron hacer un sepultado yacente, no un sepultado ya en el sepulcro, ¿sí? Por eso, como usted decía, licenciado, nuestra interpretación de nuestro sepultado, nada que ver con el sudario de Turín, porque ese es el yacente plano, el nuestro no. Aquí vendría una pregunta, Walter, por ejemplo, pues hablamos justamente de la extraordinaria creación, en este caso de Blas Rodríguez, con respecto a la imagen, y lo que el doctor justamente acota de su estudio. El estudio que hizo el doctor justamente fue previo a lo que fue su restauración. ¿Cambian detalles significativos después de esta restauración, Walter? No, yo no creo que cambien. Yo lo que digo es que se recuperan, ¿verdad? Se recuperan cosas que el tiempo nos estaba impidiendo disfrutar del todo. Una de las cosas, por ejemplo, que es más difícil de aceptar a veces cuando las esculturas van al proceso de restauración y regresan, es que se ha perdido la acumulación de grasa sobre la superficie encarnada, y eso de alguna manera pues, da una sensación de limpieza que antes no tenía. Y nuestro ojo nos traiciona tremendamente con eso, porque damos por sentado de que eso es parte de la escultura original, y no lo es. Es un aditamento extra que se ha producido conforme pasa el tiempo. Otro tema importante es la pérdida de encarnado, ¿verdad? Eso le pasaba mucho al señor sepultado en el área de los pies, en el área de las manos, y por supuesto tenía problemas tremendos en las áreas de las axilas, porque evidentemente el gonce de las articulaciones de los hombros, al hacer esto, ¿verdad? Causa resquebrajamientos o craqueladuras del encarnado en las axilas. Todo eso hubo que recuperarlo, ¿sí? Y entonces, a primera vista, lo que tenía ahí es una
novedad, es que la gente pensaba que era nuevo, pero donde se perdió, definitivamente había que recuperar. ¿Y dónde se perdió? En las partes que estaban más expuestas al roce de la cruz y al roce de las santas, ¿verdad? Pensemos en los talones del pie, pensemos en las caras internas de las manos y pensemos en esta área pues, que acabo de señalar debajo de los brazos. Entonces, no, la restauración no le hace, digamos, cambios en sentido de capricho o en sentido de agregarle, no. Lo que hace es recuperar y por tratar por todos los medios y en la medida de lo posible de respetar lo que nosotros creemos como original en ese momento. Y digo, lo que creemos como original en ese momento, porque créanme que es una tarea sumamente complicada, ¿verdad? Llegar con una escultura, en este caso llegar con el Señor sepultado en 1997, con esa cantidad de suciedad acumulada, con esa cantidad de pérdida de áreas, pues fue decisiones verdaderamente complejas. Desconozco si el doctor estuvo en la comisión de restauración, pero por lo menos pues, yo conozco a Alfonso Ramírez, que estuvo ahí, y sí sé de la dificultad y del nerviosismo incluso que producía la toma de decisiones en ese momento. Yo tuve, perdón por la interrupción, la oportunidad de estar porque fuimos a tomar el rayos X a toda la imagen. De hecho, también con el Nazareno hicimos todos los rayos X para ver cómo estaba por dentro. Increíblemente, las articulaciones de los hombros, no había metal, madera. Muy interesante. Igual que la articulación de la pelvis. Pura física, no tenía nada de metal. Muy interesante. La desarmada fue otro rollo. Bien difícil. Para que todo quedara como tenía que estar. Por eso se tomaron las radiografías. Alfonso tiene toda la serie de radiografías y diapositivas que tomamos. Muy interesante. Y aquí si me permiten agregar algo, pues gracias a la buena comunicación que he tenido yo con el licenciado Luis Manuel Muñoz, que ha estado al frente de CEREYEN durante muchos años, pues en este tiempo yo todavía no tenía mucha cercanía, pero pues el tiempo me ha ido acercando por ahí. Y platicábamos de esto que usted acaba de mencionar, doctor, las articulaciones, ¿verdad? Los gonces. Los cortes de los brazos que parecen más antiguos que el corte de la pierna. Y entonces regresemos a algo que ya habíamos platicado. El espíritu original del Señor sepultado como crucificado. Por eso es que la sangre viene en el sentido de la gravedad, ¿verdad? La sangre va con el sentido de la gravedad, y si está hacia abajo es porque la imagen estaba colocada o puesta para estar hacia arriba. Y entonces vienen unas cosas interesantes, que esto es un problema de la historia del arte, cuando decimos, bueno, el Señor sepultado tiene articulaciones que de suyo son muy antiguas. Los tipos de las bolitas de los brazos son bolitas muy antiguas, es decir, un sistema que se ha de haber pensado en el mismo siglo XVIII, pero no del mismo momento de la hechura del Señor sepultado. Y esa es una cosa que es apasionante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, y entonces, ¿en qué momento el Señor sepultado pasa a tener las funciones de Cristo de descendimiento y de Señor sepultado? Entonces, yo no lo sé, nadie me ha podido a mí decir en qué momento, pero aquí la pauta o el punto principal es los cortes, ¿verdad? Porque los gonces, las bolitas de los gonces de los hombros no son iguales al corte de la pierna. No. El corte de la pierna parece todavía posterior al corte de los brazos. Y entonces nos da otra cosa interesante, ¿verdad? Porque tendríamos que pensar que originalmente el Señor sepultado no podía hacer esto con los pies, ¿verdad? Sino que lo pudo hacer hasta pasado el tiempo, probablemente, eso sí, en el mismo siglo XVIII. Pues es interesante porque al poder cruzar los pies, ustedes ven, no queda uno a la par del otro. No, no. Porque tuvieron que acortar un poco el muslo pegado a la pelvis para poder hacer la articulación. Que se moviera.
Y es bien difícil porque no es un movimiento únicamente unilateral, en un solo eje, porque tiene el movimiento un poco hacia adelante. O sea, eso fue el Cristo realmente sabía de física y de verdad que hubo mucho ensayo y error hasta lograr lo que quería. Y en ese sentido, pues ya no podríamos afirmar que sea mismo Blas Rodríguez, porque como les repito, las antigüedades de los cortes son diferentes, son muy respetables las antigüedades, o sea, son muy antiguas, pero no podemos decir que sean de la misma época, tampoco entonces podríamos decir que son del mismo autor, y sí hay cierta diferencia en la calidad del encarnado de los onces con el encarnado del resto del cuerpo, ¿no? Entonces sí hay otra mano diferente. Ahora, eso nos lleva a pensar en cuán tan antiguas son las ceremonias que se hacen con el Señor sepultado, ¿verdad? Porque ya estaríamos pensando que esto, pues, es del siglo XVIII también. De hecho, el nombre del Señor sepultado, o como se le ha denominado como Cristo de penitencia, por esos actos que se desarrollaban o desarrollaban los franciscanos en los momentos en los Via Crucis o en la época de la Semana Santa, seguramente, donde estas imágenes las utilizaban precisamente para todos estos actos simbólicos. La representación de Cristo en el momento de la crucifixión y todos estos actos que ahora pues, han sido heredados, nosotros también tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Gracias a Dios pues, que tenemos estas imágenes tan bellas, así como la imagen del Señor sepultado, la religión, hay muchas más imágenes que tienen pues estas oportunidades de que se puedan hacer estos actos de crucifixión, por ejemplo. Sí, y una cosa, y tal vez le preguntaría yo al doctor si ha tenido la oportunidad de analizar las otras dos esculturas que forman parte de este conjunto de penitencia de la recolección, porque pues, Sergio lo ha ahorita sacado a colación y es sumamente interesante. En el inventario de 1829, que es el inventario del abandono de la recolección, cuando se van los frailes recoletos, aparecen tres Cristos. El Cristo del altar mayor, lo dice con esa palabra, el Cristo de ánimas y el Cristo que se usa para la procesión. Ya había una procesión del Señor sepultado en ese momento. Lo interesante y lo que impacta mucho acá en el caso Recoleto es la alta calidad de los tres Cristos, ¿verdad? Me parece que el Cristo del altar mayor tiene una cantidad mayor de sangre que el de ánimas y el Señor sepultado estaría como en medio, pero los tres revisten características importantísimas y muy interesantes del manejo de todo este estudio de la circulación de la sangre y de la musculatura y de la proporción. Sí, es muy interesante, pero casi todos tienen el mismo estilo. Dramático. Sí, los tres son barrocos, por eso es que son así de espectaculares, ¿verdad? Impactantes. Doctor, en este caso de los ademanes del Señor sepultado, usted tuvo la oportunidad de estudiarlos, verlos de cerca, de sacar alguna conclusión respecto a ellos. ¿A cuáles, perdón? A los dos Cristos, el de la capilla de las ánimas y el del altar mayor. No, solamente es el estudio sepultado. Perfecto. Y hablando sobre esto, ahí viene pues, la siguiente parte de la plática que hoy tenemos, que es muy interesante. Nos hablaba sobre la diferencia, por los dos nos hablaban sobre la diferencia de Cristo, la diferencia entre un Cristo crucificado y un Cristo yacente, ¿verdad? ¿Cuál sería pues, el informe médico forense, doctor? Si realmente al observar al Cristo, nosotros podemos identificar que sí pertenece a una persona que ha sido latigada, ha sido una persona que fue crucificada, que ha sido golpeada, todos los vejámenes que se narran las escrituras, y si ese informe médico forense aplica en el caso del sepultado o la recolección. Por supuesto, las lecciones que Jesús tiene son justamente post-mortem. Son las lecciones que se veían en alguien que las ha sufrido a corto plazo, antes de la muerte, y que está presente todavía. Porque Jesús no tiene una sola lividez cadavérica, que así se llama el estancamiento de la sangre cuando guarda una sola posición. No las tiene. Sus lesiones todas son agudas.
Eso hace diferencia con el nuestro, que realmente es un Cristo recién bajado de la cruz. Fallecido, pero recién bajado de la cruz. O crucificado. Sí, sí. Pero ya representado, yacentes en el momento de la muerte. Pues mi opinión personal es que nuestro discernimiento es el más real de todos. Porque nuestra imagen sí parece recién bajada de la cruz. ¿Y que es el único que queda en la ciudad? ¿Vale? Sí. Que es el único que queda en la ciudad. Sí, sí. Doctor, anatómicamente, desde su estudio científico, cuéntanos un poquito sobre la posición del Señor sepultado en la cruz, ese pecho que se infla, ¿verdad? Que lo vemos justamente representado y que es impresionante verlo cuando se tiene de cerca al Señor sepultado justamente sin túnica y observarlo como los observamos ahora, es impresionante cómo su pecho está completamente inflado. Yo pensaría que es al revés, el abdomen está hundido. Porque características de alguien que está crucificado, ¿por qué los crucificaba? Para que la capacidad pulmonar disminuyera y no pudiera respirar bien. Pero estaba al sol, sangrando, sin beber agua. Entonces, uno se deshidrata. Lo primero que se mira en la deshidratación es que el abdomen pierde turgencia, es decir, la piel se pone pálida y el líquido que está en el intestino para afuera se evapora. Entonces, el abdomen es el que tiene hundido, porque la caja torácica no la podemos aumentar de tamaño. Las costillas empiezan en las vértebras y terminan en el esternón. O sea, la caja torácica no puede uno modificarla a menos que exista aire por fuera de las costillas. ¿Sí? Pero Jesús no tenía lesiones torácicas. Lo tenía en el hígado. Pero su abdomen sí estaba completamente plano. Por eso es que tiene esa sensación. Pero es el abdomen por la deshidratación. El tórax es fijo. No puedo uno modificarlo. Excelente, sí, definitivamente, pues una de las cosas que al final aprendemos realmente ustedes desde su punto de vista médico, ¿verdad? Sabe cómo está anatómicamente conformado un cuerpo humano y nos da justamente esa impresión porque quienes hemos tenido de cerca justamente la imagen, nos damos cuenta de este aspecto, pero obviamente vemos, confundimos quizás los términos en este sentido en relación a todo lo que compone bello, la bella imagen escultórica del Señor sepultado Recoleto. Una de las cosas que me llama mucho la atención y quizás pues parte de su anatomía o de su encarnado es esa lágrima que justamente tiene el Señor sepultado. No sé, obviamente me imagino que tal vez nos puede compartir un poquito históricamente sobre esto y el doctor preguntarle si eso es posible en un cadáver, en un difunto, en este caso un fallecido, de que hay una lágrima que se conserve, por ejemplo, sobre el rostro. Bueno, que exista es factible. En el momento que uno fallece, todos los que son esfínteres, que son todos los orificios que mantienen presión, pierden tensión. Por eso puede haber orina, defecación, sale aire por los pulmones y puede haber lágrimas, por supuesto. ¿El por qué se queda ahí? La explicación es sencilla. Las lágrimas son compuesto líquido. Como todo líquido tiene una densidad normal, pero al estar uno deshidratado, la densidad, o sea, se pone más espeso. Entonces no se va a evaporar tan fácilmente ni va a correr tan fácilmente. Por eso es que está ahí. Es que es increíble, como decía el licenciado, si uno se pone a analizarlo fragmento por fragmento. El colegio sabía exactamente lo que estaba pensando y lo que estaba haciendo. No lo hizo por hacerlo, realmente sabía lo que estaba haciendo. Si este trabajo de las lágrimas es un trabajo que le toca al encarnador, ¿verdad? El encarnador en este caso es quien tiene el tino, el conocimiento y también el drama para incluir este elemento acá, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos una lágrima en Jesús? Pues evidentemente nos mueve a la compasión. Voy a volver a poner el caso de Jesús de las Tres Potencias, porque es el caso como más famoso en la ciudad en cuanto a las lágrimas. Cuando estaba en la restauración,
que justamente el padre Edwin Muñoz me pidió que fuera yo quien coordinara con Luis Manuel Muñoz cualquier aspecto de recuperación o de análisis. Justamente me hablan, me llaman para que viéramos el tema de las lágrimas. ¿Por qué? Porque las lágrimas de Jesús de las Tres Potencias, las de vidrio, las de cristal que nosotros conocemos, fueron incorporadas muy tardíamente. Pero debajo de la suciedad, de la pátina y de esas lágrimas estaban las otras lágrimas. Las lágrimas que le hizo el encarnador, dibujándole justamente ese sentimiento de angustia, de dolor que Jesús va transmitiendo. En el caso del Señor sepultado, es el encarnador quien deja estos rastros de llanto, ¿verdad?, en la imagen del Señor sepultado, justamente para acentuar esto. Y volvamos con nuestro concepto principal o nuestro concepto primario. El barroco lo llena a usted de detalles, ¿sí? Lo trata de impresionar por todos los medios. El Señor sepultado lo logra desde el momento en que está en la cruz hasta el momento en que usted lo ve en la calle. Lo logra siempre, ¿no? Y eso es justamente la suma de la espiritualidad del siglo XVIII, del conocimiento científico, porque esto sería lo que habría que resaltar enormemente hoy, el conocimiento científico de los artistas en sus dos ramas, escultor y encarnador, y por último, ¿sí?, el efecto teatral que nosotros le damos hasta el día de hoy. Ustedes como cruzados del Santo Sepulcro lo tendrán muy claro, ¿verdad? Hay una marcha que es esencial del Viernes Santo guatemalteco por su dramatismo, ¿verdad?, y que es muy diferente. Y aquí lo voy a anular porque si no está completo el asunto. Es muy diferente a Cruzados de Cristo y es muy diferente a la marcha fúnebre de Chapa. ¿Ah? Sudor de Sangre complementa todo ese discurso barroco que estamos hablando hoy y que nos conmueve con todos estos detalles anatómicos que hemos tenido la oportunidad de platicar esta noche. Entonces es un todo, ¿verdad?, que nos envuelve y que nos captura en el Viernes Santo cuando Jesús sale a la procesión. Doctor Manuel, hablando de toda la imagen en general, la verdad es que como bien mencionaba Walter, pues toda una serie de detalles que tiene toda la imagen, y nos pasaremos hablando aquí estas horas hablando de cada uno de los detalles, cada uno de los dedos, de los pies, pero hay un detalle que es muy simbólico, y es la espalda. En el caso suyo, que tuvo la oportunidad de hacer ese análisis, esta espalda cumple con el físico de un ser humano y los golpes, las contusiones, quimosis, todo lo que tiene la parte posterior del Señor. Doctor. Todo corresponde. Y son de izquierda a derecha. O sea, él fue latigado de izquierda a derecha, según el escultor. El encarnador, perdón, para ser correcto. Porque tienen el lugar que tienen que estar y la oblicuidad que tienen que tener. Porque no son líneas como fuera una parrilla. Están muy bien definidas. Digo, las contabilicé porque para hacer el sepultadito fueron 62 fotos que tomé. En aquella época eran fotos para que todos los detalles del sepultadito fueran exactamente iguales. Hasta los de la espalda. Y realmente es impresionante, porque uno piensa, siempre va a ver a Jesús aquí, ¿verdad?, no en la espalda. Y es lo que hace muy esencial a nuestro dramatismo narreco de subir a Jesús del Viernes Santo y, bueno, en la espalda. ¿Sí? Claro. Fue latigado. Eso lo hace diferente. No conozco las demás imágenes, por supuesto. Pero nuestro sí tiene una representación 360 grados en todo su cuerpo de todos los vejámenes que sufrió. No solo la frente. Y la cantidad de costillas seguramente son las correctas, porque se observa en la parte posterior claramente la formación de hasta la costilla flotante. Hasta la costilla flotante está bien delimitada, la que no tiene articulación. Cuando uno se pone a ver así con detalle, yo tuve la suerte, pasé 2 horas midiendo, tomando fotos. Y tiene tantas cosas que dicen que impresionante. ¿Sí?
Porque es como estar viendo un cadáver, la verdad. Yo tenía que estaba en la morgue. Exactamente igual. Solo quien tiene la oportunidad de verlo tan cerca, es realmente el trabajo que llevó y lo que representa. Es realmente impresionante. Sí, sí, es impactante, ¿verdad? Y tal vez solo había que agregar acá que la sábana santa o la Santa Síndone, que se conserva en Turín, en el siglo XVII, perdón, XVIII, no tenía la difusión que tiene hoy, ¿verdad? Ni el conocimiento que tiene hoy. Y sin embargo, estas cosas que el doctor nos ha estado explicando, el sentido de la flagelación, es el sentido de la flagelación de la sábana santa que aparece en la sábana santa, ¿verdad? Esa forma de golpearlo, ¿verdad? Esa forma de tener los golpes en las rodillas que representan el camino del Calvario, están puestas en la sábana santa, ¿sí? Y se pueden, pues, relacionar perfectamente muy bien con la imagen del Señor sepultado. Es decir, que no estamos suponiendo que haya un milagro entre el artista y el desconocimiento de la sábana, sino que un estudio profundo, ¿verdad?, que parte del Renacimiento italiano y que nos permite durante el siglo XVII y XVIII tener esculturas que reflejen fielmente las condiciones de esa idea que tenían en ese momento, dada por los evangelios, sobre el martirio de Cristo. Podríamos citar muchas esculturas, por ejemplo el cachorro de Sevilla, que es anterior al Señor sepultado, que ya empieza a mostrar justamente estas mismas características, pero que en nuestro caso el Señor sepultado de la Recolección es una de las imágenes que las podemos identificar como plenamente basadas en una experiencia mística, pero también una experiencia espiritual de conocimiento de la pasión de Cristo. Walter, según tus estudios, ¿hay alguna otra imagen de sepultado yacente que se asemeje al Señor sepultado recolecto? Bueno, podríamos nosotros hablar del Señor sepultado de San Francisco, del Señor sepultado de San Sebastián, de algunos cristos en el interior del país, pero en realidad estamos ante una imagen que tiene una escala diferente, es una escala mayor, que eso es muy interesante, ¿verdad? Con condiciones de conservación del encarnado, pues diríamos más altas, y eso lo convierte en una imagen única. No quisiera que pensara que porque estamos en un programa de la Recolección nosotros digamos que el Señor sepultado es sin par, pero es que en realidad no tiene par, ¿verdad? Porque efectivamente yo lo digo bastante recurrentemente, pues es la obra excelsa de la muerte de Jesús. Tenemos unas versiones interesantísimas con tipos de encarnado muy similares y rostros muy dramáticos y también parecidos al Señor de la Recolección. Por ejemplo, el Señor de la Resurrección de Esquipulas, que tiene una figura estupenda anatómicamente hablando, o el encarnado y la forma del rostro del Señor de Beatas de Belén, que en algunas oportunidades se piensa que puedan ser del mismo autor. Pero esta representación de Jesús muerto es una representación única. Sí. Muy bien. Otras características muy especiales es los párpados y los dientes. No tiene la boca cerrada, tiene la boca entreabierta con sufrimiento. Porque uno se queda muerto, ay, ni así. Porque los músculos maceteros se aflojan, entonces se entreabre la boca. Por eso solo se ven los dientecitos de arriba. Los ojos igual. Si uno mira de cerca, ¿sí?, es un ojo deshidratado, no es un ojo brillante. Es un ojo opaco, porque ya no tiene hidratación. Son cosas, detallitos que tal vez los devotos no lo ven desde la banqueta, ni lo ven desde afuera del camarino. Hasta que uno está cerca, realmente observa esos detalles tan finos, porque son detalles muy específicos.
muy bien logrados. Sí, yo considero, por ejemplo, que en su caso, pues, el doctor, desde su punto de vista médico, pues observa una imagen y ve lo bien, en este caso, movilidad que está, ¿verdad? Y de estructura realmente especial. Y en el caso de Walter, pues con todo ese conocimiento, sobre también empiezan a esos estudios, ¿verdad? Históricos que develan justamente y que siguen recabando datos en torno a las imágenes. Definitivamente, lo conversado en esta noche ha sido realmente muy enriquecedor. Creo que nos hemos llevado algo muy especial porque, pues, como decía Walter, realmente pues, somos la recolección, ¿verdad? Como tal, no decimos por sí, sino que prácticamente como tal la recolección como parroquia, como institución, como institución religiosa, pero sí tenemos obviamente en nuestro poder como culto de veneración, pues una imagen de sepultado hecha pues a la perfección en este caso, hablando justamente de lo que significa pues el tormentoso sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? De justamente pues todo lo que reconocemos que hizo por nosotros y que está muy bien representado en la bella imagen del Señor sepultado. Así que realmente queremos pues, agradecerles realmente esta noche el poder compartir todo esto. Definitivamente es algo muy, muy especial que sabemos que va a quedar cerca pues, en mi corazón y en la mente justamente todos aquellos que van a ver este podcast, que ahora que cuando vean al Señor sepultado justamente el próximo sábado que se da en procesión y pues cuando veamos una fotografía, pues vamos a poder un poquito analizar un poquito a detalle lo que hemos compartido a través del doctor y a través de Sí, me gustaría antes de que terminemos esta pues, pequeña entrevista que hemos tenido a través del uso de la tecnología, que Walter, pues primero, diera un mensaje final sobre esos datos que hoy hemos platicado un poquito. La verdad es de que es bastante corto el tiempo que se utiliza, pero sabemos que a muchas personas que sí les llama la atención los temas históricos, los temas médicos también, seguramente estarán conectados con nosotros y siguiendo esta transmisión tan importante que hoy hicimos. Adelante, Walter. Bueno, el Señor sepultado, nosotros tenemos la dicha de poderlo tener aquí en la recolección, verlo en sus procesiones, verlo en el descendimiento. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor sepultado tiene dos dimensiones que no se rechazan, que son complementarias. Una dimensión en la cual nos invita a meditar, a pensar, a reflexionar en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Que es motivo de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica. Y la otra, a analizar, contemplar y reflexionar en el sentido de la belleza, ¿verdad? De esa belleza intemporal que un artista del siglo XVIII, muy probablemente Blas Rodríguez, nos legó para que hasta el día de hoy nosotros los guatemaltecos siguiéramos conmoviéndonos a través de esa obra de arte plena. Una obra de arte que nos invita, vuelvo a insistir en esto, a pensar que a través de la belleza nosotros podamos elevar nuestro espíritu hasta el misterio de la redención. Creo que ese es la principal reflexión que yo haría para valorar en su justa dimensión una obra tan espléndida, tan excelsa como el Señor sepultado de la recolección. Yo pienso que, perdón que interrumpa, pero hablando de las características que usted dice, yo he estado muchas veces en todos los temas de la RECO en las salidas, y lo que la mayoría de los devotos dice es que a uno le da pena, le da dolor, porque uno siente el dolor que está padeciendo Jesús en la cruz. Es el dramatismo que da nuestro sepultado, esa sensación para el devoto de que realmente duele y el sacrificio que hizo por nosotros. No es igual que solo verlo acostadito y ausente, sino realmente emana dolor que se transmite para el paciente, no para el hermano que está en la banqueta viendo lo que está en el descendimiento, es esa sensación de dolor, de sacrificio que hizo por nosotros. Perfecto, doctor. ¿Y cuál sería, en su caso, este mensaje que quisiéramos pedir ya en esta parte final? Usted como médico, ¿verdad? Como pues, estudioso de la imagen de Dios sepultado, ¿qué podríamos dejar como conclusión en esta noche a los que ven este programa? Yo pienso que me voy a evocar las palabras del licenciado, es decir, la belleza artística de la imagen es inigualable.
¿sí? El hecho de salir como sale para exponer todos los vejámenes que sufrió por nosotros, muy bien descritos, muy bien encarnados, muy bien detallados, debería hacernos sentir a todos los guatemaltecos orgullosos de tener una imagen que realmente emana tanto fervor y tanta pasión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Walter. Esperamos verlos el próximo sábado, que podamos acompañar juntos al Señor sepultado, a este bello Cristo. Definitivamente es una de las esculturas más preciosas, es una joya, que así se puede denominar, es una joya que tenemos custodiada allá en el Templo de la Recolección. Lo podemos decir con mucho orgullo, porque somos un pueblo católico, somos un pueblo de fe, y sabemos valorar y querer lo que históricamente nos han heredado nuestros antepasados. Así que les agradecemos en esta noche el que hayan compartido con nosotros estos instantes tan especiales, platicando sobre las cosas que tanto nos gustan de la recolección y, como siempre, invitándonos a que continúen con nosotros, Álvaro. Definitivamente tenemos pues, para compartir ya en estos próximos días esta información y las transmisiones que seguramente serán de su agrado en torno a la solemne revelación de la consagrada imagen de Dios sepultada en este año, pues que reviste llegar ya el día viernes con su traslado, pues, obviamente ordinario de cada año, nuevamente Dios, y el próximo sábado con los que de Eucaristía al mediodía, y luego ese cortejo que seguramente será de bendición para muchos. Así que, pues, en nombre de todos los que hemos hecho posible esta emisión, los hermanos Oscar Ríos en la parte de control, muchísimas gracias, Oscar, que Dios te bendiga, y pues toda la Comisión de Medios de Comunicación, pues ya están aquí muy agradecidos. Nuevamente agradecimiento para el doctor Manuel Aguilar, licenciado Walter Gutiérrez, gracias por esta noche, y que Dios le bendiga. Gracias por los conocimientos que adquirió hoy, le agradezco. A usted, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, nos encontramos todos el próximo sábado en la solemne procesión del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Paz y bien para cada uno de ustedes. Igualmente. Nos vemos. Amen.